buenos días. Como siempre, agradecida de su sintonía, de que nos sigan, de que se levanten muchos con nosotros, aunque otros ya hace rato que se despertaron, que han hecho parte de las labores del hogar y están justamente en estos momentos preparándose para irse a su trabajo. Buenos días, Alexander, Buen ¿cómo día, estás? compañero. Espero que haya tenido un buen fin de semana, que la haya pasado bien. El viernes estuve en un sitio y fueron 2 o 3 personas a preguntarme, pero ¿y Lindsay que no viene por aquí? Lindsay que no viene por aquí. Estabas en el Yo- mirador, pero no, no, en otro lugar. fui a un sitio y dije, tú vas mucho a cenar ahí a ese sitio, me Ah, no dije. me digas. Bueno, El dueño fue a preguntarme el por qué. dueño. Qué cosa. Tú sabes que los fines de semana, si no me voy, qué sé yo, al interior del país, pues me quedo tranquila, suelo compartir mucho en familia, las familias que se quedan también en la ciudad, uno, Ujú, o con los amigos cercanos. Las invitaciones a veces llueven, ujú. las amigas, los familiares, y una tiene que administrar esas invitaciones también, Sí, porque quedarse en casa un día no está mal. Quedarse en la casa organizando sus ideas, organizando la vida también, organizando incluso el entorno tuyo, tu ujú, habitación. Nunca es igual cuando otro te sí. lo... No, es organizarlo tú misma, organizar parte del trabajo de la semana, en fin, hay que organizarse para iniciar la semana, digamos que con buen ánimo, con buen pie y sabiendo lo que se quiere, hacia dónde se va, cuáles son los objetivos a cortito plazo que tenemos y qué hacer para alcanzarlos, cuáles metas nos hemos forjado o revisar, porque tú sabes que a principio de año uno siempre hace la tal listita esa, Ujú. pero esa lista muchas veces al final no se cumple prácticamente nada y entonces esas revisiones hay que hacerlas La realidad se periódicamente. impone. Pero también es el esfuerzo que nosotros a veces nos desenfocamos y hay Ujú. que estar bien enfocado. Y es parte de lo que también podemos hacer los fines de semana. Mira, Alexander, vi ahí en las redes sociales, porque tú sabes que ahora la gente todo lo graba, los abusos cada vez más sistemáticos que se van dando de parte de las autoridades hacia con las personas. Sobre todo si la gente es el pobre diablo, es el pobre usurero, o anda en una motocicleta o en un carrito destartalado, o también como el caso de la joven esta que conduce televisión, no recuerdo el nombre, que está embarazada. En Ah, fin, Carolina, es que algo así. eh, No, ¿qué se llama? bueno, Yo vi sí no una. quiero especular con el nombre porque la verdad que yo no soy muy farandulera, eso lo reconozco, no veo muchos programas de esa índole. Pero lo que quiero señalar es lo siguiente, el comportamiento, el manejo poco diestro, poco profesional de parte de nuestras autoridades está dejando mucho de qué hablar y cuestionar. La pregunta que yo hago es ¿por qué las personas, el común de la gente, no respeta a las autoridades? Pues por algo muy sencillo, señores. Las autoridades no se dan a respetar, porque las primeras que desconocen el rol que ellas mismas fungen como autoridad son ellos. O sea, un AMET no se sabe cuáles son las reglas de juego en cuanto al tránsito. No conocen la ley de tránsito. Por lo tanto, como la desconocen, ellos la aplican de acuerdo a su criterio. De acuerdo a su criterio. Entonces vimos por ahí un video donde un policía con uno que dijo, mire, yo soy el presidente de Derechos Humanos, y él le dijo, ¿qué derechos humanos del pi? Y de esto que pi, otro, o sea, dijo varios improperios que yo no voy a pronunciar aquí. Estamos muy temprano también, está muy temprano para decir esas palabrotas que dijo este policía. Y inmediatamente le dijo, no, pero ustedes también son, le contestó el ciudadano, o sea, respondiéndole a la falta de criterio y a la falta que ya esa autoridad había cometido
diciendo que qué me importa a mí y derechos humanos y que pi, o sea, varias malas palabras. El otro le contestó de la misma forma, no con el mismo grado, pero sí le dijo, pero ustedes lo que son policías, que no sé qué cosa, y le contestó. Inmediatamente le fue le fue encima, a darle golpe a ese ciudadano. La suerte que se estaba grabando, porque la suerte que corren otros ciudadanos que no tienen la suerte de ese ciudadano es de que lo agarran ahí, le dan golpe, pero se lo llevan y lo matan a golpe en cualquier destacamento, en cualquier sitio de eso. Señores, eso no puede seguir pasando en este país y que las autoridades se hagan de la vista gorda. Lo peor del caso es que las autoridades, ya los que tienen poder de decisión, no hacen absolutamente nada. No se le da una respuesta a esta sociedad en ese sentido. Fíjense ustedes que el jefe de las Fuerzas Armadas, con el caso de Pedro Ureña y los demás empresarios y médicos que fueron secuestrados, fue terrible. O sea, el mismo Pedro Ureña reacciona y dice que, no, pero, o sea, de manera irónica, de manera sarcástica, responde ante esa falta de responsabilidad del jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Y dónde están todos los jefes de esos militares que estaban ahí en la frontera? Están ahí como si nada. O sea, no ha habido un régimen de consecuencias. El gobierno los tiene a todos en el mismo cargo, a todos. Ahí no ha habido una sola baja. Ahí no el primero que debió de renunciar fue el ministro de las Fuerzas Armadas, o que lo haga renunciar el presidente de la República, pero nada de eso sucedió. Todo se quedó igual. O sea, lo que significa que el mandato que se le da a la sociedad es de que el gobierno está de acuerdo con todo eso, con que todas esas cosas se den, claro, porque si usted no hace nada, usted entonces está siendo cómplice de todo cuanto se está haciendo en ese orden. Y yo no entiendo por qué hasta el día de hoy el gobierno no le ha dado algún tipo de respuesta a la sociedad, no solamente a esos empresarios y médicos y a otros más ciudadanos que quizás no tienen el renombre de Pedro Ureña, que también han sido víctimas de esos abusos que se dan en la frontera. ¿Cómo es posible que luego de un suceso tan trascendente como este, que estuvo a la vista de todo el mundo, la medida que se toma es que el jefe de las Fuerzas Armadas se fue a la frontera a sentarse a hablar con las autoridades haitianas? Pero lo primero que usted tiene que hacer es limpiar la casa, porque se supone que esa casa está sucia. Lo que se vio es, vamos a cambiar de estrategia y mientras tanto vamos a hacer la cosa así. Eso es lo que la gente interpreta, Porque, ¿cuál fue la primera interpretación que se dio? Bueno, de que ahí hay una complicidad entre aquel lado y este lado de la frontera, entre esos grupos, para que los militares se tuvieran que quedar tranquilitos y la respuesta que dieran fuera, no, nosotros no podemos hacer nada. ¿Por qué no pueden hacer nada? Porque tienen una orden de su jefe inmediato. Eso es lo que se interpreta a modo, de manera amplia, ¿no? Pero no hay régimen de consecuencias, es lo que quiero decir. El video de ese otro policía dándole golpes, que le fue a las trompadas a ese otro ciudadano, presidente de derechos humanos en uno de los pueblos de este país. Y no ha habido nada, ninguna respuesta. Pero además, fíjate, mira si se está corrompiendo esa Policía Nacional, esa estructura de la militancia nuestra, de todo lo que tiene que ver con el orden y la seguridad interna de este país. Por un lado, Fuerzas Armadas, que ahí se habla de militares y guardia y ese tipo de cosas, pero también en la Policía Nacional. Fíjate lo que sucedió. Una amiga que vino al país con su pareja, estaban en Agora Mall, ellos alquilaron un carro, estaban en Agora Mall y ellos se pusieron en la Lincoln con Kennedy, dirección, por supuesto, sur-norte. O sea, iban en dirección norte y querían doblar en U
en la Lincoln con Kennedy. Cuando cambia el semáforo, ellos doblan, que hay incluso un carrilito donde se da para doblar. Supuestamente, ellos dicen que no vieron un letrero que luego un AMET le enseñó donde decía que no se doblara en U. Ellos no lo vieron, ellos doblaron en U. Y habían ahí como 7 AMET, que eso tampoco yo lo estoy entendiendo, porque se aglomeran en un sitio y eso es una chercha que ustedes no se imaginan, y lo paran. Le dicen, mire, usted dobló en U, que no sé cuánto. Ay, mire, nosotros realmente estamos de vacaciones, no vimos el letrero, y le dieron una explicación del lugar. Él le pidió la documentación, ellos se la pasaron y empiezan y le dicen, mire, una dispensa, porque le pidieron una dispensa porque ellos realmente no vieron el letrero, efectivamente no lo vieron, según me cuenta ella. Y el AMET dijo, bueno, mire, aquí una multa son 5.800 pesos. Si yo le puedo hacer algo, nada, si ustedes me buscan algo por ahí, oye, un macuteo, si ustedes me buscan algo por ahí, yo le voy a hacer creer, porque yo tengo mi jefe allí atrás. Pero ahí se puede doblar en esa zona. Bueno, pero él le alegó que no. Pero supuestamente, imagínate. No en frente a Ágora. Sí, frente a Ágora. Porque incluso hay un carril que es para doblar a la izquierda y ahí mismo tú doblas. Exactamente, hay un carril para doblar a la izquierda. Ahora yo me voy a fijar, voy a ver, porque como pocas veces me ha tocado doblar en U, me voy a fijar. De todos modos, él le pidió dinero a esa gente. Le pidió dinero. Entonces, oye cómo es la cosa. Me dice ella que el jefe que estaba atrás también lo sabía, porque el jefe va y dice, mire, le tomaste la placa, porque si ya él está haciendo el trabajo, ¿por qué tenía que venir el otro? Pero además se estaba riendo y ellos lo estaban viendo por el retrovisor, diciéndole, ya tú sabes, y él diciéndole, usted va a hacer como que va a firmar, y entonces yo le voy a dar, y ahí debajo usted me pone el dinero. O sea, ellos lo hacen con toda la discreción del mundo, imagino yo, previendo de que si hay una cámara o algo, no se vaya a grabar. Lo que quiero decir es que ahí estamos llegando y ahí ya llegaron las autoridades otra vez con el macuteo. Eso hace, por supuesto, que el transeúnte, el que va en un vehículo, también sufra esa frustración. Y que además se vea en la necesidad de tener que estar dando dinero por un lado o por otro lado te están parando de manera injusta sin usted haber violado una sola ley. Señores, todas esas cosas tienen que ver con la falta de autoridad por un lado, pero no es autoridad de agarrar a un ciudadano y caerle a trompadas, no. ¿Aplicar la ley? Es primero aplicar la ley y segundo, ajustarse a la misma y que usted con dignidad la sepa representar y que el primero que conozca de esas leyes sean quienes están compelidos a hacer que las leyes se cumplan, pero con conocimiento profundo sobre las mismas. Aquí no existe nada de eso y es muy lamentable que hayamos llegado hasta estos niveles. Yo cuando he visto todos estos sucesos, estos hechos y todos los videos que me han mandado solamente en una semana y todos relacionados con el orden público, señores, es preocupante. Mira, Lindsay, yo te voy a decir esto. Una vez ahí a la salida del aeropuerto de las Américas se puso de moda que una banda de delincuentes perseguía a las personas que venían con bienes. Incluso sí. La embajada norteamericana llamó incluso en ese entonces a sus ciudadanos a que tengan cuidado cuando salgan del aeropuerto. En un intercambio de disparos esa banda cayó entera. A propósito de eso que tú dices, de esa falta de autoridad, en el centro universitario de Barahona, oye lo que se ha dado en 3 ocasiones. Y yo no sé, atención al jefe de la policía, yo no sé por qué la policía no ha intervenido en eso. En 3 ocasiones hay una banda de delincuentes que va y penetra al centro universitario, va a las aulas llenas de estudiantes, encañonan con armas de fuego a los estudiantes, a los profesores.
le quitan todos los bienes de los celulares, los relojes, incluyendo las llaves de los vehículos, que después se los llevan. Eso ha sucedido ya en 3 ocasiones en el centro universitario de la UAS de Barahona. Oye. En 3 ocasiones. Y yo no sé, una banda de delincuentes que andan armados, que están cometiendo un hecho de esa naturaleza. Yo no sé por qué la policía no ha actuado en ese sentido. Tú no sabes por qué. O están sobornados o son policías los que están haciendo eso. Porque eso no tiene explicación. Ayer me llamó un estudiante de la carrera de turismo de allá de Barahona, porque a él fue de las personas que despojaron de algo. Y él me llamó y él me dice, óyeme, yo duré como, él me dice que duró como 3 días nervioso. Claro, es normal. Por esa situación que se presentó ahí en el centro universitario de Barahona. Yo pienso que los medios de comunicación deben hacer una investigación sobre eso. Investigar a fondo esa situación, porque ya que las autoridades no están atendiendo un hecho de esa gravedad, porque la vez esa que en el aeropuerto hubo esa banda de delincuentes que estaba asaltando, eso sucedió una vez, sucedió 2 veces y a la tercera, cuando la embajada norteamericana reaccionó, inmediatamente le pusieron un orden a eso. Entonces, un hecho tan grave como ese, que una banda de fascinerosos vaya a un centro de estudio y asarte a los estudiantes y a los profesores y a las personas que están ahí, y que las autoridades no hayan intervenido en eso, es una situación más grave todavía que el hecho mismo. Y yo pienso que el jefe de la policía tiene que atender eso, porque se ha dado ya en 3 ocasiones esa situación en el centro universitario de Barahona. Pero, y eso a lo mejor es propio de lo que tú acabas de explicar, de ese laissez-faire que está pasando en la sociedad dominicana, que yo no entiendo por qué se está produciendo eso. Dice el Intran, el Instituto ¿cómo que se llama? Del Transporte. El Instituto del Transporte. Dicen ellos. Así mismo el Intran. Que 7.6 ciudadanos están perdiendo la vida por día. 7.6 ciudadanos por día están perdiendo la vida en accidentes de tránsito. Pero usted coge las carreteras y yo no sé si es que cuando yo viajo yo no veo, si es que cuando yo viajo no hay nadie. Pero yo voy, por ejemplo, de aquí al Cibao, de aquí al este, de aquí al sur, y yo no veo agentes de tránsito en la autopista. Uno no los ve, o sea, y eso a lo mejor es propio de esa dejadez a la que tú te refieres, Lindsay. Fuera de la gente esta que tiene Gonzalo Castillo en algunas carreteras, usted no ve ningún tipo de representación y yo ni siquiera en esa gente que tiene Gonzalo en las autopistas, creo, porque cuando a mí se me quemó la jipeta, que fue como a 15 o 20 metros de un agente de AME, andaban con los extinguidores vacíos. Y uno de los agentes de la cosa esa que dirige Gonzalo Castillo se me robó la matrícula del vehículo para venderla, porque después uno que trabajaba en el DNI, cuando yo cubrí la Fuente del Palacio, me dijo, eso es para venderlo. Eso es para venderlo, que hacen eso, le quitan el chasis al cacarón que quedó del vehículo tuyo y con esa matrícula. Y yo vine aquí a la institución esa, que el que estaba en el ejército era el que dirigía eso cuando eso. Y eso se quedó así. Entonces, esa dejadez y esa falta de acción está llevando a que las cosas cada vez se vean más complicadas. A mí no me sorprende eso que dice el Intran, de que 7.6 personas están perdiendo la vida por día en accidentes de tránsito. Usted sale a la calle y a usted por lo menos en 3 ocasiones le hacen algún tipo de piruetas de tránsito. Algún tipo.
y por corta que sea la distancia que usted vaya a recorrer, 2 o 3 incidentes se le producen en el camino. Y yo lo que digo es que para la falta de autoridad y de acción que hay en las vías públicas, aquí en este país hasta poco accidente hay. El Intran dice que 7.6 personas pierden la vida en accidentes de tránsito, pero yo pienso que a lo mejor es más de ahí. Y están un poco subvaluando la realidad. Porque es que cuando usted coge una vía pública, sea en carretera, autopista, calle, avenida, lo que sea, usted ve como que esto es un desparpajadero, como que nadie respeta nada y todo el mundo anda como si fuera una selva, como si fueran los leones y las cebras y las cosas en medio de una selva. Y no hay acción y no hay reacción. Y entonces, por eso se produce eso que acabo de denunciar en Barahona. Por eso hay 7.6 personas pierden la vida. Por eso se da esa situación que acaba de denunciar Lindsay. Todas estas cosas son propios de una sociedad permisiva, de una sociedad sin orden. Bueno, a lo mejor en Haití esas cosas no se producen porque hay 3 carros nada más. Pero yo supongo que nosotros debemos de tener estadísticas superiores a las de Haití en cosas, en términos relativos. Y nosotros tenemos supuestamente una cultura occidental y tenemos leyes. Aquí hay leyes para todo y aquí hay reglamentación para todo, pero no se cumplen. Así mismo es, Alexander. Hay se han hecho muchos análisis en los distintos periódicos, en los distintos medios escritos. Hoy, por ejemplo, Guillermo Guzmán Fermín sale en el Listín Diario un trabajo interesantísimo que tiene que ver con el tema de la seguridad, refiriéndose al hecho ocurrido en la frontera. Guzmán Fermín se han convertido en un tratadista del tema. Sí. Bueno, él es un experto en materia de seguridad, se formó para eso y su formación trasciende incluso al exterior porque fue a prepararse. Vamos a traerle un día al programa para hablar de esos temas con él. Guzmán Fermín incluso se preparó en los Estados Unidos y fue una preparación que luego pudo poner al servicio de la sociedad dominicana cuando le tocó ser jefe de la policía. O sea, no es un jefe de la policía de esos que si llegaron a 3er grado de la primaria fue mucho, no, es un hombre formado, académicamente formado, experto en materia de seguridad y además de profesión creo que es ingeniero civil, pero civil. En materia de seguridad... Y creo que en Chile también él hizo estudios de seguridad pública. Sí, en materia de seguridad también se supo preparar muy bien. Pero lo que quiero señalarte, Alexander, invito, ¿no?, a que lean ese trabajo y otros trabajos más que en ese sentido se vienen haciendo, porque allí le deja algunas reflexiones, por un lado, y por otro lado se ven las reflexiones, se destacan las reflexiones de expertos en la materia y la lectura que ellos le dan a un tema tan engorroso como es, un suceso que a todos los dominicanos nos llamó poderosamente la atención y con el que nos identificamos inmediatamente con esos ciudadanos dominicanos que fueron víctimas de secuestro por una turba de haitianos en República Dominicana, en territorio dominicano, o sea, por un grupo, por supuesto, bien estructurado, porque no crean ustedes, aunque se ven un grupo de haitianos allí, pero son gente que están ahí y estaban ahí con la anuencia de esos 2 militares que no hacían absolutamente nada, no podían hacer nada. En fin, son de las lecturas que le dan algunos expertos en la materia que no está de más leerlas para que entonces podamos profundizar un poquito más o entender con mayor peso de qué se trató ese hecho ocurrido en la frontera. Pero hay otros temas. En la política se siguen sucediendo una serie de hechos que llaman la atención y que de algún modo nosotros tenemos que estar pendientes de lo que va pasando, de las actuaciones de muchos de nuestros políticos
en el gobierno y fuera del gobierno, el proceder y sobre todo algo que inquieta mucho a la sociedad dominicana. ¿Qué va a pasar en esta próxima contienda electoral que se avecina pronto? Primero, una contienda interna de los partidos políticos donde ya las definiciones están dadas en cada uno de los partidos. Ya el PLD dijo que primarias abiertas, el PRM dijo que cerradas, el PRD, que eso se caía de la mata, que nunca creía en esto y que el propio Miguel Vargas fue víctima de unas primarias abiertas, las cuales él satanizó, pero en este momento el PRD se va con primarias abiertas también. Es que el PRD no tiene nada que debatir. No, pero el PRD es un partido. Sí, es un partido. Ellos y pueden está coger... en el gobierno, no. Eso ellos... tiene una lectura. Excúseme, eso sí. Excúseme de nuevo, eso compañero, sí. pero eso tiene una lectura importante. Por eso lo pongo sobre la mesa. Yo diría una lectura seguidista. Bueno. O de sumisión. También. El hecho es que tanto el PLD como el PRM, como el PRD, el Partido Reformista en su momento, ¿qué fue lo que dijo? El Partido Reformista se va con primarias cerradas, yo creo que es, pero no va a optar por unas primarias abiertas, difícilmente. El hecho es que ya en ese sentido las cosas están claras. Viene un próximo paso. Está todavía la declaración que tiene que dar el presidente Medina de si él quiere quedarse o definitivamente él va a soltar y él va a permitir que se apliquen las normas, las leyes y la Constitución tal cual está establecida hasta ahora. O sea, no va a incurrir en una modificación a la Constitución, no la va a propiciar, ni mucho menos. A pesar de que hay voces por ahí donde dicen que si los votos están comprados, que sí, que si no. Desde el Congreso salen algunos legisladores de la corriente de Danilo Medina dando la gran noticia de que ya compraron todos los votos, de que le sobran 5 por si acaso, algunos se resbalan. Ejemplo, nuestro gran y querido amigo Elpidio Báez, que está en eso. En fin, dice, todo tiene una lectura, un porqué y una razón. ¿Por qué Elpidio Báez sale a decir eso? ¿Y quién lo manda a decir eso? Porque, por supuesto, no es casualidad. Nada es casual. Y si se están comprando los votos es porque alguien está pagando. Yo lo que no entiendo es que Elpidio Báez es jefe de campaña de Amarante Baré. Pero, ¿y quién es Amarante Baré? ¿Y a quién obedece Amarante Baré? Amarante Baré, o sea, eso se cae de la mata. ¿Y tú viste lo que le hicieron a Amarante Baré en Nueva York? Sí. Cuántas cosas. Fíjate tú cómo son hay las un cosas lobby de la como vida. haciendo eso a los políticos dominicanos. Sí, entonces, pero tampoco es casualidad. Y en un momento ellos apoyaron esa sinvergüencería y entonces ellos están ahora siendo víctimas de eso mismo que en algún momento apoyaron grupos como el de Amarante. Y ese. Hay un lobby haciendo eso. Entonces, esas son de las cosas que yo no las apoyo, no las he apoyado nunca, porque hasta ahí no se puede llegar en la política. O sea, llegar hasta esos niveles. Es que eso no es legítimo. Ya rastreros, además no se puede. Además son insultantes. Sí, claro, hasta ahí no se puede. Pero ellos alimentaron eso. Y en un momento determinado se acusó a una gente importante de Palacio que era quien pagaba a esa gente. Eso hasta eso se dijo. Y ahora, pues muchos de esos grupos del gobierno están siendo víctimas también de lo que en algún momento ellos apoyaron. Cuando le vociferan ladrón. Y son la misma gente, porque la lengüetera que se ve adelante. A Medina también le pasó lo mismo la semana antepasada a Miguel Vargas, en Nueva York, fue a Miguel, primero. En fin. Y son de las cosas que tenemos que ver en blanco y negro para que la política, señores, la política es una ciencia bastante compleja. Y cuando se utiliza de manera perversa y rastrera, sin ningún tipo de criterio, hay consecuencias.
La política no es un invento como muchos empresarios que se han metido a político creen y que creen que recurriendo a una serie de artimañas ellos pueden hacerlo todo o que el poder lo puede hacer todo. Nada más hay que recordar a Nixon, Richard Nixon, con el caso del Hotel Watergate, el caso Watergate, del famoso hotel donde se ejecutó el plan macabro del equipo de Nixon. Ellos entendiendo que como eran el poder, él siendo presidente de la república más poderosa del mundo, candidato a una reelección, porque así lo establece también la Constitución, su afán por ganar, pero mucho a poco. Porque yo me pregunto, ¿por qué razón Richard Nixon hizo o permitió, o su equipo, digámoslo así, permitió o recurrió más bien a grabar cuánto teléfono se puedan imaginar del partido de oposición, el Partido Demócrata, y meterle micrófono por un tubo y 7 yardas a toda esa gente y grabarle los teléfonos a todo el mundo? Si él le llevaba de ventaja 10 puntos porcentuales a su otro contendor, que nada que ver. O sea, Nixon iba a ganar las elecciones sin mayor dificultad, sin mayor dificultad. Ah, no, pero ellos no querían solamente ganar. Es que la ambición desmedida lleva a cometer errores garrafales y desmedidos. O sea, en la misma proporción. Entonces ya la ambición era tan desmedida que ellos lo que querían era una victoria aplastante. De que fuera mucho a poco. De que fuera el presidente, oye bien las locuras de los políticos cuando ya el poder se le sube, ya tú sabes dónde, allá ribota en la cabeza. Era que fuera el presidente que ganó con mayor porcentaje de la historia de unas elecciones en Estados Unidos. Que por Dios, señores. Y cometió el error de que como él era poder, de que como él era tan pero tan poderoso, él podía pincharle los teléfonos a cuanta gente le diera a él la gana. Y fue tanto así que luego las propias cintas grabadas por él fueron las que lo incriminaron de algún modo, porque su obsesión por las grabaciones llegó a unos niveles de que él mismo se grababa y había micrófono en esa Casa Blanca. Yo creo que hasta en el baño, en el inodoro, debajo del inodoro había micrófono. Al estilo Vladimiro, aunque Vladimiro una locura, una locura. Hago ese símil para que de algún modo se me entienda lo que quiero poner sobre la mesa con este tema. El hecho de que se tenga poder en un momento determinado, usted utilizarlo y llevarlo a unos niveles ya desmedidos, unos niveles exagerados, eso puede luego revertirse y ser usted víctima de las propias maniobras y artimañas articuladas para dañar a terceros. Fíjate tú cómo son las cosas. Por lo tanto, la política no es un invento. La política es una ciencia. Y esa ciencia, como todas las demás, tienen normas. Y la parte ética también debe de estar ahí contemplada. Y está contemplada en la política, más que ninguna otra. Es una de las profesiones más nobles que existen en la humanidad. Pero se ha retorcido tanto, se ha desvirtuado tanto que la han convertido en lo peor, siendo rechazada por la mayoría de los ciudadanos, no solamente de aquí, de República Dominicana, de cualquier parte del mundo. Por eso es que ustedes cuando ven un político, inmediatamente mucha gente reacciona y lo tacha de ladrones inmediatamente. Pero no siempre es así, de por Dios. No es verdad pero como nos han igualado a todos, cambalache, y los metieron a todos, y vale lo mismo un burro que un gran profesor, lo metieron en el mismo saco. Y en ese saco hay cacatas, macos y cuantas cosas ustedes se puedan imaginar. Bueno, entonces, mira, yo lo que quiero señalar con eso es, Alexander, que hay que tener mucho cuidado
con esas maldades que son muchas veces desmedidas, como lo que le hicieron a Leonel Fernández en la pasada contienda electoral, que le trajeron hasta un narcotraficante y lo quisieron igualar. Asimismo, como igualaron al burro con un gran profesor, de la misma manera quisieron igualar a ese político que ha sido 3 veces presidente de la República. Hasta esos niveles no se puede llegar porque eso tiene consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia de todo eso? De querer pagarle y negociar con un narcotraficante, y quererlo poner allá en un sitial inmerecido completamente. Señores, agarrar a un narcotraficante que había dañado a miles de familias dominicanas, porque había convertido a muchos de esos hijos de familia, ya sea de clase media, clase alta, clase baja, no importa, de eso yo no hablo, ese no es el tema, porque ahora todo el mundo, que fueron víctimas de la droga y que se quedaron allí atrapados y que hoy están convertidos en guiñapos por hombres como ese señor que se llama, que se apoda Quirino. Y ese narcotraficante lo igualaron a un político que ha sido, miren, en Estados Unidos los expresidentes se les guarda un respeto, señores, porque estamos hablando de hombres y mujeres en algunos casos que le han servido a su patria. Y que no crean ustedes, el verdadero político, el político comprometido con su pueblo, eso es un sacrificio grande, señores. Ostentar el poder y tener la capacidad de administrar toda una nación con criterios claros, eso es una responsabilidad absolutamente grandiosa, demasiado grande. Señores, y lo digo advirtiendo quizás de una serie de ruidos que hay por ahí, de cosas que se pretenden hacer. De cosas que se pretenden hacer y poner en un sitial terrible ese tema de la posverdad, donde se tejen una serie de artimañas para venderle a toda una población cosas que nada se ajustan a la verdad, pero que esas mentiras las convierten en verdad. Y como en algún momento eso de Quirino tuvo un efecto en detrimento de la figura de Leonel Fernández, porque lo tuvo, la gente vino a reaccionar después. Pero al momento de relacionar a un narcotraficante, o sea, la gente como que no profundiza o no reacciona en un primer momento. Después es que viene reflexionando. Pero en el momento en que ocurrió el hecho, mucha gente creyó que sí, que era verdad que Leonel le debía, dije, 200 millones de pesos a un narcotraficante. De por Dios. Sabiendo nosotros bien cómo son los candidatos. Los candidatos nunca reciben dinero de nadie. Para eso hay un equipo que se encarga de recaudar los fondos. Sin embargo, mucha gente se lo creyó. Incluso tú vas donde un candidato y te dice, sí, ponte en comunicación con fulano. Con fulano, incluso eso se sabe y siempre se dice públicamente quién es el que va a estar, el jefe de campaña quién es, el encargado de finanzas quién es, el encargado de organización. O sea, todas las comisiones se crean con el propósito de que todo esté bien organizado y todo el mundo sepa cuál es el rol que tiene que jugar en un proceso de campaña electoral. No solamente aquí en República Dominicana, en cualquier parte del mundo donde exista la democracia y donde se den ese tipo de ejercicio en la democracia y en la escogencia de los candidatos. Entonces, mira, Lindsay, la verdad es lastimoso que se escuchen cosas terribles. La verdad es que la política es una cosa seria en ese sentido, porque los políticos están expuestos a las peores infamias. Incluso a veces hasta de gente sin ninguna reputación, gente del más bajo nivel, se prestan a cosas. Y aquí lo hemos visto desde que la política aquí se ha hecho muy
se ha proliferado mucho como desde el 66 por ahí. Aquí lo hemos visto mucho y hemos visto que se han hecho campañas infames contra personas realmente que son honorables. O sea que esas cosas no deben de sorprendernos porque son... no es que nos sorprendan, no es que nos sorprendan, entonces, es que se estén dando de manera tan alegre. Entonces, tú te preguntas, aquí hay un escarceo por posición como... Y hablando incluso de una supuesta repostulación del presidente de la República. Lo primero es que aquí no, en mi opinión, aquí no hay espacios, y voy a usar esta expresión que se usó creo que en las elecciones del 78, aquí no hay espacio para gacetazos. Y cuando digo eso me estoy refiriendo a un fallo espurio de alguna institución colegiada. Como tampoco pienso que hay espacio para que aquí se aborde de nuevo una reforma a la Constitución para cambiar el modelo de elección política. Yo pienso que aquí no hay espacio para esas cosas. Para lo que aquí hay espacio es para que se respeten las instituciones. Para lo que aquí hay espacio es para que las instituciones que están para una cosa se dediquen a eso y que el ciudadano aprenda a respetar esas cosas. Ahora, en una sociedad que tiene 39 reformas constitucionales y casi todas han sido para cambiar la forma o el modelo de elección política, eso no es posible, ya eso es un relajo. Pero en la sociedad de hoy y la República Dominicana, en estos días, creo que era el presidente de la República, hubo alguien que dijo que para el 2020 la economía dominicana se va a convertir en la sexta economía de América Latina. Y yo le tomo la palabra en ese sentido para decir, o sea, si vamos a hacer la sexta economía, eso significa que aquí hay intereses ya de todos los tipos, que aquí hay intereses ya que aquí hay una estructura de intereses demasiado grande, que la República Dominicana no se puede permitir un relajo a sus instituciones. Y por eso yo digo que aquí un intento de reforma en cualquier dirección con fines políticos sería catastrófico para la sociedad dominicana. Eso es lo que yo pienso. Cualquier intento de reformar la Constitución con fines políticos, no importa en qué dirección es, porque hay quienes no plantean una reelección seguida del presidente, sino quitarle el nunca jamás, que si o qué cosa, esto y aquello. Aquí no hay espacio para esas cosas. Aquí lo que debe de haber, insisto, espacio es para que aquí se aprenda a respetar las instituciones, que aquí las leyes sean las leyes, la Constitución sea la Constitución, crear un marco de respeto. Para eso que en esta sociedad debe de haber espacio. Para eso que en esta sociedad nos hemos educado. Y si es verdad que este país se apresta a convertirse en la sexta economía de América Latina, como se anunció en estos días, con más vera para respetar esas instituciones. Porque eso significa que aquí tenemos intereses ya, a lo mejor del planeta entero, porque la inversión extranjera que llega aquí hay intereses de todos lados. Y la comunidad internacional, y yo me referí en eso el pasado viernes a lo que está pasando en México, que yo decía que México es una economía muy integrada al concierto financiero mundial. Y cuando una economía está integrada al concierto financiero mundial, tiene mucho que perder. Y si es así, que la República Dominicana tiene un nivel de crecimiento que puede llegar a ser la sexta economía del mundo, como se anunció en estos días, con más vera, porque eso significa que aquí ya hay plata de todo el mundo. Sí. Bueno, tú refiriéndote a la modificación a la Constitución, que suele ser como el cuco para la sociedad cuando se lo mencionan, eso es, te va a salir el cuco. Y las encuestas que tanto se han hecho de que más del 70% de la gente rechaza una modificación constitucional, eso es lo que se puede ver a grosso modo
O sea, eso es la superficie que se ve. Debajo de esa superficie, en el fondo, hay otros elementos que tienen mucho valor. Hay otros elementos que tienen un peso sumamente importante y que, aunque eso que arriba la sociedad dice, no, nosotros no queremos modificación, la razón, las interrogantes del por qué la gente rechaza la modificación a la Constitución tiene que ver con muchos elementos a la vez. Uno de ellos es el que hacerlo de manera tan alegre, tan ligera y cada vez que a un mandatario se le pegue la gana, eso va debilitando la institucionalidad. Eso lo que hace es debilitar la institucionalidad. Eso lo que hace es lacerar la democracia. En el fondo, eso es lo que la gente está diciendo. Eso lo que hace es debilitar la seguridad jurídica también. Eso lo que hace es alejar la inversión externa, o sea, alejar la inversión extranjera en la República Dominicana, de que lleguen capitales frescos a nuestro país, porque como no hay garantía jurídica a esos sectores que son sumamente importantes en cualquier economía del mundo, entonces esos no se atreven a venir a invertir, a traer su dinero aquí a un país tan vulnerable como este, donde hoy existe una ley y mañana a un mandatario se le puede pegar la gana de cambiarla y cambiarla como que nada es nada y todo es todo. Entonces, por eso es que al final la gente, aunque de palabra muy llana o de manera superficial, sí sabe, y su experiencia también le indica de que es contraproducente y es muy arriesgado el que se pueda seguir vulnerando la institucionalidad como entren todo y beban todo. En este fin de semana, Circe Almanzar, que es una de las voceras importantes del mundo empresarial en el sector de la industria, dio declaraciones en ese sentido y una vez más, como lo hizo también el CONEP, y estamos hablando de la agrupación de empresarios más poderosos de este país, lo vienen advirtiendo y de manera cada vez más periódica. ¿Y por qué lo vienen advirtiendo? ¿Qué información tiene el CONEP o tienen los grupos industriales que vienen advirtiendo con tanta sistematización un tema como este de la modificación constitucional o tema reelección, que una cosa va ligada de la otra? Ahora, la pregunta que yo hago, en ese sector empresarial, ¿es lo único que ellos pueden hacer? Solamente ir a un medio de comunicación y decir, ay no, miren, eso no está bien que se haga, eso puede traer consecuencias. Y han dicho cosas más importantes todavía, como es una economía que aunque viene creciendo y va creciendo, y es una economía que si se compara con otras de la región, anda muy bien en cuanto a crecimiento se refiere, también es cierto que en el fondo puede ser una bola de nieve el que no se hagan una serie de reformas y cambios estructurales que también se vienen advirtiendo desde el 2012 y que se va a llegar el momento en que va a ser insostenible poder mantener una economía a flote cuando no se hacen las reformas necesarias en esa estructura de captación de recursos de parte del Estado para poder darle respuesta a una sociedad, y donde hay un presupuesto que es deficitario y que se tienen que estar apelando continuamente a préstamos, y que va a llegar un momento en que ya nosotros como país no vamos a poder responder a esos préstamos, no vamos a tener la capacidad de pago para asumir y seguir asumiendo esos préstamos que año tras año tenemos que incurrir en ellos porque elaboramos presupuestos deficitarios. Son de las cosas que están ahí, y tú ves a unos grupos empresariales que van a un medio de comunicación y dan la declaración, y muy bien, qué bueno que la dan, pero yo creo que su rol como empresarios y donde ellos tienen tantos intereses depositados en este país debe ser más activo e ir un poquito más allá. Porque si hay cabezas calientes en el poder ahora mismo,
Alguien tiene que traer un balde de agua fría y tirársela en la cabeza para bajarle las calenturas a esos otros y decirle, espérense, vamos a bajarle un poco esta fiebre porque esa fiebre está llegando a 40 y puede ser altamente peligrosa. Alguien tiene que bajarle esas calenturas a otros grupos que andan allí haciendo, inventando cuantas barbaridades ustedes se puedan imaginar, inventando en política, con hacer una serie de maldades y traer algunos temas y poner allí e incurrir y meterse en el círculo de otros países donde se ha inventado, y ya ustedes saben cómo se ha ido y cómo les ha ido a otros países por estar inventando con grupos que nada tienen que ver con política, sino más bien con otros intereses, y que intervienen grupos extranjeros en las políticas internas de los países. Las consecuencias están ahí dadas y las tenemos como ejemplo. Tenemos que pausar, Alexander, porque nuestra invitada está por aquí. Vamos a seguir hablando sobre política. Vamos a seguir profundizando en estos temas que yo quiero conversarlo ampliamente y que Rosario Espinal nos pueda hablar desde el punto de vista de una politóloga, qué ella piensa y qué lectura le da a todos estos acontecimientos que se están dando en las últimas semanas.